Gloria a Dios. Voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Hoy quiero tomar como ejemplo este libro y voy a tocar 3 puntos en este libro de Daniel. Porque es muy importante que lo que se va a hablar hoy acerca de la determinación, tomemos como ejemplo siempre la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Porque ¿qué mejor que la Biblia para que nos hable? ¿Qué mejor que la Biblia para que nos instruya, nos capacite, nos dé vida, nos dé salud, nos aliente, nos corrija, nos dé fuerza, nos avive? Gloria a Dios. Abran su Biblia en el libro de Daniel y leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: gloria a Dios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey al rey Aspés, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la porción de la comida del rey, y del vino que él bebía, y de los criases, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Bersasá, a Ananías Sadrach, y a Misael Mexá, y a Azarías Abed-Negó. Daniel propuso en su corazón, diga conmigo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida, de la ración, de la porción del rey, ni con vino, ni con bebidas. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Y Daniel propuso en su corazón, diga conmigo, determinación. Alguien llamado Daniel, juntamente con sus amigos. Vemos aquí en la Biblia que estos jóvenes fueron llevados de Jerusalén, cautivos, o sea, prisioneros. ¿A dónde? A Babilonia. Pero de estos jóvenes, habían unos jóvenes que resaltaban sobre el resto de los jóvenes de Jerusalén. En este caso, Daniel. Y como ya los conocemos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, los nombres que le pusieron estos jóvenes. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse, porque estos jóvenes estaban acostumbrados, ya tenían principios, conocían la ley. Habían sido instruidos en el tiempo de los libros de Levítico, como dice su palabra, enseñados. Ellos tenían conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Estos eran reyes paganos. Estas comidas que ellos hacían, lo hacían y muchas veces lo consagraban a dioses paganos. Estas personas comían y tenían por costumbre comer. Por eso dice la Biblia que no quisieron comer de esas comidas, porque tenían como costumbre comer el cerdo, que nosotros conocemos aquí como cochinos. Para ellos eso estaba prohibido según la ley levítica.
Ellos no podían comer eso. Ellos les enseñaron que ese tipo de animal era inmundo. Entonces, aparte de eso, comían también carne de caballo. Ellos sabían que consagrarse, congraciarse con el rey, complaciéndolo, no iba a agradar a Dios. ¿Qué hicieron estos jóvenes? El rey los llamó y los mandó a sentar en la mesa y ellos le dijeron: nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Determinación. Cuando tú sabes que no tienes que hacer algo, pues no lo haces porque tú determinas que no lo vas a hacer. Y vemos claramente que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde lo propuso? En su corazón. Es importante que Dios a través de esta palabra nos hable, porque muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que no debemos hacer y ya en nuestro corazón nos alerta, nos dice: no lo hagas. Sin embargo, estos jóvenes le dijeron al jefe de los eunucos, le dijeron esto: no nos obligues. Escucha bien, más adelante, pero para resumir, dice: no nos obligues a comer de la comida del rey y a beber su bebida. Danos 10 días y verás que nuestro semblante es diferente al resto de lo que coman esas comidas. Y cuadraron eso y el rey, el que estaba encargado de los eunucos, dijo: está bien. Pasando los 10 días, el rey los mandó a llamar. Y ellos, el rey y todos los que estaban ahí, gobernadores, sátrapas y toda esa gente que trabajaba juntamente con el rey, se dio cuenta que el semblante de estos jóvenes era mucho mejor que el de aquellos que están hartándose carne, comiendo de la carne. ¿Qué pidieron ellos? Danos de comer vegetales. Diga conmigo: vegetales. ¿Qué va a empezar a comer usted de ahora en adelante? Diga: vegetales. No dicen nada, ¿verdad? Porque a usted lo que le gusta es carne. Pero mira, ellos propusieron en su corazón no contaminarse de la carne, del cerdo, de la bebida del rey. ¿Por qué? Porque estos eran hombres que habían sido formados en Jerusalén con principios, con valores. Ellos les habían enseñado lo que era bueno y lo que era malo. Sabían que no podían, primero, no podían compartir la mesa con un pagano. Sabían que no podían comer una comida que para ellos desde muy pequeños le habían enseñado que era una comida inmunda. Y sabían que no podían comer con el rey cuando esa comida había sido consagrada a dioses paganos. Ellos lo sabían. Y por ende dijeron: no queremos comer y por favor no nos obligue. Me encanta otra parte ahí mismo en la Biblia. Vamos un poquito más adelante. En Daniel 1, ahí mismo, Daniel 1, 19, vamos a leer hasta el 20. Me encanta esta parte. Dice así: y el rey habló a ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló, diga conmigo, y los halló el rey. Diga conmigo: y los halló el rey 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas veces? 10 veces. Me llama la atención esto, ¿por qué? Meditando en la palabra y pidiéndole a Dios que me dé revelación, me encuentro con estas 10 veces mejores que antes de ellos tomar la decisión de no contaminarse de la comida del rey. Miro estos otros jóvenes comiendo de la comida del rey y su semblante no se parecía en nada a ellos que comieron durante los días que ellos les pidieron. Escuche bien,
durante los días que ellos le pidieron, que fueron 10 días, legumbre, que iban a comer legumbre, ¿y qué más? Vegetales, legumbre. Eso fue lo que comieron durante ese tiempo. Pero pasando esos 10 días, mira, dice la palabra, que ellos se veían 10 veces mejores que los demás. Eso me hace creer a mí, según la palabra de Dios, que cada vez que tú determines en tu corazón servirle a Dios, cada vez que tú determines en tu corazón hacer lo correcto, cada vez, y cuando hablo de vez, hablo de cantidad, cada vez que tú te prohíbes a ti mismo hacer lo malo, cada vez que tú prefieres hacer la voluntad de Dios, en ese mismo momento Dios dice su palabra que honra a los que le honran. Decidieron en su corazón 10 días solamente, le pidieron al rey de los eunucos, le pidieron esos 10 días, y durante esos 10 días, mientras comían vegetales y bebían agua, me imagino, fueron 10 días de gloria, fueron 10 días de honra, porque durante esos 10 días su semblante era diferente que el resto de los jóvenes. Eso se llama determinación, porque ya ellos habían entendido que honrar a Dios traía bendición. Ya ellos sabían, como dice, y determinó Daniel en su corazón, no contaminase de la comida del rey. Hoy Dios te va a hablar a través de esto. Pero para eso, para ir un poquito más adelante, porque son 3 puntos que quiero tomar con referente a este libro de Daniel. Vamos un momentico a Daniel 3. Daniel 3, vamos a leer del 1 al 6. Antes de seguir leyendo, quiero darte lo que es el sinónimo de lo que es determinación, porque de aquí del sinónimo se va a basar todo lo que es la palabra de Dios. Y me gustaría que tú que estás anotando, anote lo que es los sinónimos de lo que es determinación. Te lo voy a nombrar uno por uno para que lo anotes, porque es importante que lo anotes. ¿Sabe por qué? Porque de ahí en adelante vamos a predicar todo lo que es el mensaje relacionado con lo que es los sinónimos de determinación. Uno de los sinónimos de determinación es desear. Anota ahí, desear, querer, determinar, ser fuerte, aferrarse, persistir en algo, capacidad de tomar decisiones. Capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos al libro de Daniel 3:1 al 6 y dice de la siguiente manera. Ahora vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones. No, rescatado del horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y sus anchuras de 6 codos. Y la levantó en el campo de Durac, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban de pies delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, nación y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis
y adoréis la estatua de oro. Porque el rey Nabucodonosor, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Me imaginé esa escena cuando leía este pasaje, porque estos mismos muchachos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que Nabucodonosor levantó una estatua, una imagen, quizás una estatua de él mismo o quizás una estatua de un dios pagano. Pero a esta estatua tenían que hacerle una reverencia, tenían que postrarse delante de ellos y hacer lo que hacían el resto de los que en Babilonia estaban. No solo ellos, sino todos los que en ese lugar se encontraban, o sea, todos los que fueron cautivos, todos los que trajeron de Jerusalén, tenían que postrarse y adorar la imagen. Pero estos muchachos que eran, diga conmigo, determinados, decidieron no hacer eso que ya le habían dicho cuando estaban en su tierra que no podían hacer. ¿Cómo qué cosa? Adorar dioses ajenos, postrarse delante de ellos. Fueron determinados. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted termina de leer la historia te das cuenta que estos jóvenes, si no hacían eso, lo iban a meter al horno de fuego ardiendo. Y ellos, yo me imaginé la escena, esa escena donde estaban babilonios, donde estaban los judíos, había una cantidad de personas, gobernadores, sátrapas, magistrados, qué sé yo, tesoreros, todas esas personas reunidas en ese lugar, e incluso el rey Nabucodonosor. Me imagino esa escena, todo el mundo al sonar de la trompeta, una orquesta sinfónica prácticamente, trompeta, tamboril, la zampolla, la flauta, todo instrumento, arpa. Toda una orquesta, era una música que se daba ahí, y al sonar esa música, entonces todos los que estaban en el lugar tenían que postrarse y adorar a la imagen. Y me imaginaba yo la escena, todas esas personas ahí postrándose y Sadrach, Mesach y Abednego paraditos ahí viendo para todos lados. Me imagino también el rey quizás en la parte de adelante y otro chismoso diciéndole, mira, vea para allá atrás. Me imaginé esa escena. Y el rey, que también estaba postrado delante de la imagen, miró hacia atrás y los ve a ellos así, firmes, determinados. Determinados. ¿Sabía usted que por el hecho de no doblarse, adorar a la imagen, ya ellos sabían por ley, por decreto del rey Nabucodonosor, que serían echados al horno de fuego? El rey se acerca y les pregunta, ¿qué pasó con ustedes que no se postraron? ¿Por qué no están adorando a la imagen que yo hice? ¿O es que ustedes no saben que van a ser echados en el horno de fuego? Ellos, ¿sabe usted, rey? No queremos hablar, no queremos discutir eso con usted. Nosotros estamos firmes, determinados. Sabíamos que si no nos postrábamos delante de esa estatua, no iban a echar en el horno de fuego. Aún así, determinamos no hacerlo. Porque creemos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no lo hace, sepa usted, rey, que de igualito no nos vamos a inclinar a ninguna imagen. Eso habla de hombres y mujeres determinados. Eso habla de 3 jóvenes que tomaron la decisión correcta de decir, no me postro, no me inclino, porque yo tengo un Dios al cual yo le sirvo y a ese es que me voy a postrar. Delante de él es que me voy a humillar. A él es que le voy a adorar, a mi Dios. Y fueron determinados. El rey, por supuesto, al ellos darle esa respuesta, dice la Biblia que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. O sea, ya estaba prendido. Ya ese horno estaba prendido. Ya estaba echando candela. Ya estaba el rojo vivo. Pero el rey, que sabía que podía echarlo ahí, así como ya estaba, en su rabia, en su molestia, hace esto.
démele más candela. Y dice la Biblia que mandó a buscar a sus hombres más fuertes del ejército. Amárrenmelo. Yo cuando leo esto, yo digo, oye, pero este rey quería que esta gente ciertamente muriera. Porque pudo dejarlo así como está el horno. También incluso pudo mandar a cualquiera soldadito, así el más flaquito, amárrelo y tiró. Pero imagínate, le mandó a meter 7 veces más de lo normal. Y no bastando con eso, buscó entre los hombres más fuertes que él tenía en el ejército y dijo, amárrenmelo, como quien dice, amárrenlo duro, que no se suelte. Yo me imagino que esos hombres fuertes que no están... Mira, cuando los hombres son fuertes, uno se da cuenta, porque cuando le dan la mano a uno, uno hace así. Le doblan los deditos. Sí, en serio. Yo me imagino que esa fue la escena que tuvo el rey cuando dijo, amárrenlo. Y amarrarlo de pies y de manos para echarlo en el fuego, en el horno de fuego. Dice la palabra de Dios que estas personas lo amarraron y al abrir el horno, los arrojaron y la candela era tan fuerte que salió hacia afuera y ellos fueron calcinados, se prendieron, murieron. Sin embargo, la puerta del horno quedó abierta y dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor empezó a preguntar a las personas que tenían bueno, ¿no fueron 3 los que echaron en el horno? ¿No fueron 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, los que fueron arrojados en el horno? ¿Cómo es que veo a un cuarto personaje dentro del horno? Y tiene la forma del Dios viviente. Dice su palabra entonces que llegaron, el rey se acercó y los mandó a llamar. Sadrach, Mesach y Abednego, hijos del Dios Altísimo, salgan. Y al momento que ellos salen, esta historia es hermosa, a mí me encanta, porque tiene un final feliz. Por eso me encanta. Y al salir dicen que ni aún sus cabellos huelían a humo. Y las amarra o los mecates o las cintas, qué sé yo, con los que lo amarraron en el fuego, como para que vean que sí el fuego quema. Dice que sus amarras, las cosas con las que le amarraron sus manos y sus pies, se quemaron. Pero el pelo, que es algo que agarra candela rápido, hermano, y es más sensible que la misma soga, dice que ni aún sus cabellos huelían a humo. Cuando nosotros somos determinados, cuando nosotros como hijos de Dios, porque estos Sadrach, Mesach y Abednego, judíos, conocían a Dios, sabían quién era Dios y sabían que Él los podía librar del horno de fuego. Pero también sabían que si por alguna razón no los libraba, se terminaban consumiendo en la candela. Ellos determinaron, diga conmigo, determinaron en su corazón no postrarse delante de ningún dios pagano. Eso se llama honra. Cuando tú determinas hacer lo correcto, eso se llama honra. Cuando tú determinas en tu corazón serle fiel a Dios, aunque eso te cueste la vida. Fiel. ¿Por qué digo aunque eso te cueste la vida? Porque ellos dijeron, sabe usted, rey, no queremos hablar de ese asunto, pero nosotros creemos que el Dios a quien nosotros le servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y si no lo hace, de igual no nos postramos delante de ninguna imagen. Determinados. Vamos ahí mismo en Daniel. Gloria a Dios. Ok. Daniel 6. Y pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernase en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con el rey, con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa aquí? Una vez que estos sátrapas y gobernadores saben que Daniel tiene una relación con Dios, ¿qué hacía Daniel? Daniel tenía por costumbre, escuche bien, Daniel tenía por costumbres 3 veces al día a orarle a Dios. Cuando estos quisieron acusarle para que él dejase, escuche bien, para que él dejase de hacer eso, durante 30 días, Daniel se enteró y, por decir algo, el día siguiente empezaba esa ley. Dice la Biblia que Daniel se metió en su habitación y, abriendo la ventana a Jerusalén, que apuntaba hacia Jerusalén, dice la Biblia que Daniel oraba. Estos gobernadores y sátrapas se acercaron y le dijeron: Rey Darío, ya no era Nabucodonosor, Rey Darío, este hombre Daniel no te respeta y no ha acatado la ley que tú diste. Entonces el rey se enojó mucho y dice la Biblia que fue lanzado al foso de los leones. Pero los que ya han leído la historia saben que dice que un ángel, Dios mandó un ángel y le cerró la boca a los leones para que no le hicieran nada a Daniel. Vemos claramente que el rey tenía como un aprecio por Daniel. Dice la Biblia que en ese periodo de tiempo de la noche, el rey no concedió el sueño. De hecho, ayunó, no comió, se le fue el hambre, se le fue el sueño. Y dice que en la mañana se aparece, va al foso y empieza a llamarlo: Daniel, Daniel, hijo del Dios Altísimo, te libró tu Dios de la fosa de los leones, de la fase de los leones. Y Daniel dice: viva para siempre, Rey Darío. Mi Dios, a quien yo sirvo, me ha librado de los leones. Vemos otro ejemplo aquí de acerca de lo que es la determinación. Quise leer estas 3 historias porque vemos a un hombre llamado Daniel y a 3 amigos de él que, a pesar de que le quisieron cambiar su mentalidad, que a pesar de que ellos ya tenían, ya desde niños lo habían enseñado a amar y a respetar a Dios, vemos claramente que estos hombres no perdieron en ningún momento, estos jóvenes no perdieron en ningún momento la intimidad, la relación que tenían con Dios, la devoción a Dios, el respeto que le tenían a Dios, el temor que le tenían a Dios. Y aunque varias personas intentaron de una u otra forma que ellos fueran infiel a su Dios, vemos claramente que ellos se mantuvieron firmes, o sea, determinados a servirle a Dios, aunque eso le costara la vida. Quise comenzar con esto porque hoy Dios nos va a hablar y quise agarrar como ejemplo estos ejemplos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, porque me pareció lo más
me pareció importante que lo tomara como ejemplo para lo que vamos a hablar a continuación. Vamos al libro de Josué 24. Josué 24:15. Anoten ahí, Josué 24:15, y dice la palabra. Gloria a Dios. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir: a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy quiero hablar acerca de la determinación en cuanto al servicio, en cuanto a tu llamado. Vemos claramente que Josué dice: si ustedes le quieren servir a otros dioses, allá ustedes. Pero yo determino servir a Jehová. Aquí en la iglesia tenemos varios hermanos, varias personas que por un tiempo fueron muy fieles a Dios en cuanto a su llamado, en cuanto a su ministerio. Pero hoy, por una razón u otra, solamente Dios lo sabe, han desmayado, han flaqueado, han dejado de servirle al Señor, han abandonado su lugar. Pero vemos un hombre aquí determinado, como también lo era Josué, que dice en la palabra: yo no sé a qué Dios se le van a servir ustedes, pero yo he determinado, yo, mi familia, mi casa, que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Hoy en día tú que te encuentras en este lugar, que en algún tiempo estuviste en alguna área de servicio, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero que hoy has abandonado, que hoy has tirado la toalla. No sé qué te ha llevado a tomar esta decisión, pero hoy yo quiero animarte a que seas determinado. Quiero animarte a que tomes ese lugar que Dios te dio, el cual por mucho tiempo le estuviste sirviendo al Señor. Yo quiero que vuelvas a tu posición. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios añade bendiciones para nuestras vidas. Cuando nosotros determinamos servirle al Señor, Dios hace cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas. Hay algo que siempre viene a la vida del creyente, que por un tiempo está en un lugar sirviéndole gozoso al Señor, haciendo su voluntad, y de repente por una cosa u otra deja de hacerlo. No sabemos qué lo llevó a hacer eso, no sabemos en qué momento se descuidó, en qué momento flaqueó. Pero hoy te animo a que seas determinado. Tú tienes en tu mano el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, ya depositó en ti el querer que tú vuelvas a tu lugar. Ahora depende de ti hacerlo. Hacerlo. ¿Cuántos quizás han pensado: cómo quisiera volver a ese lugar donde yo adoraba al Señor, o donde le servía al Señor en la parte de la logística, o donde estaba en cualquier área de la iglesia? ¿Cuánto quisiera volver a ser esa persona de antes? No quisiera estar ya ni un día más sentado en este lugar sin hacer nada. Quiero servirle a Dios, quiero trabajar en la obra de Dios. Hoy te digo algo: tú tienes el poder. Escucha bien, tú tienes el poder para volver a ser esa persona que una vez fuiste. Tú tienes el poder para levantarte. Tú tienes el poder para decirle sí otra vez al trabajo que tú tenías anterior, del servicio al Señor. Tú tienes el poder y la determinación para decir: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para ser otra vez ese servidor del Señor. Eso habla de determinación. Así como estos jóvenes determinaron, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego determinaron, fue una decisión que ellos tomaron. Ellos decidieron tomar su lugar, no servirle a Dios pagano, no comer de la comida contaminada. Tú también puedes decidir hoy, déjame decirte, hoy levantarte,
Hoy volver a tu lugar. Hoy volver a ser ese adorador que antes era. Porque quizás ni siquiera lo haces aquí arriba. Era tu posición donde una vez estuviste. Pero quizás ni siquiera lo estás haciendo allá abajo. Determinados en lo espiritual. ¿Sabía usted que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener una vida espiritual? ¿Y eso habla de qué? Oración. ¿De qué habla? De ayuno. Habla también de la lectura de la palabra. Habla de que cuando haya una vigilia como la que va a haber entre poco, usted esté presente ahí. Habla de trabajar en la obra del Señor a la hora de evangelizar. Y todo lo relacionado con Dios. ¿Sabía usted que cuando usted desmaya en eso, viene una apatía, viene una flojera, viene un desánimo? Quizás, escucha bien, quizás tu problema hoy ha sido ese. No podemos ser cristianos, escucha bien lo que te voy a decir. Tú y yo no podemos ser cristianos de los que no oran, cristianos de los que no ayunan, cristianos de los que no leen la Biblia. No, el verdadero cristiano tiene una relación con Dios a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración, a través de las vigilias. Y cuando tú no tienes esa relación con Dios, viene una apatía a tu vida, un cansancio, una flojera. Y finalmente, escucha, una muerte espiritual. Por esa razón, escucha bien, por esa razón, si hoy estás aquí y no estás en el lugar donde Dios te puso y ya no estás orando, ya no estás ayunando, ya no estás leyendo la Biblia, déjame decirte, hoy estás aquí, pero no lo estoy profetizando, sino que es una realidad. Mañana estarás allá afuera otra vez haciendo todo lo que hacen los que no tienen a Cristo. Y no lo estoy profetizando, sino que es así. Porque cuando viene la muerte espiritual, entonces ya tú no quieres nada con Dios. Perdiste el temor, ya no te interesa nada lo relacionado con Dios. Empieza a llamarte la atención las cosas del mundo. La fiesta, la bebida, lugares donde tú habías dejado de estar, empieza otra vez a jalarte. Hoy tienes que ser determinado. Hoy tienes que volver a tu lugar. Hoy te tienes que levantar en el nombre de Jesús y volver a ser ese hijo de Dios que ayunaba, que oraba, que tenía relación, que tenía comunión con Dios, que le servía a Dios en todo tiempo y que para él lo malo era malo y lo bueno era bueno. Hoy tienes que ser determinado. Tienes que volver a tu lugar. Tienes que servirle al Señor. Qué hermoso es servirle a Dios. Qué hermoso es hacer su voluntad. Qué hermoso es estar en este lugar con nuestros hermanos. Tú que estás sentado ahí, que por mucho tiempo has visitado la iglesia, que sabes porque sabes que eres un hijo de Dios, pero que hasta ahora han pasado los años y sigue viniendo y te sientas en la silla. Los años pasan, los días pasan, los meses pasan, pero no has tomado la iniciativa, no has tomado la decisión de volver a ser ese hijo de Dios, comprometido con su palabra, que hace su voluntad, que le sirve al Señor. Hoy es el día de determinar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es el día en que tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús, agradar nuevamente al Padre. Dios te ama, ¿sabes una cosa? Dios te ama. Y cuando estuviste en ese lugar sirviéndole al Señor, yo me imagino la escena cuando Juan bautizó a Jesús. Dice la Biblia que los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cada vez que le servimos a Dios, cada vez que estamos en la casa de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios, trabajando en su obra, en todas las áreas, en la logística, en la adoración, en la danza, en cualquier área, en esta congregación,
los cielos se abren y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Levántate. Tú tienes el poder. Y a su nombre. Determinado en la injusticia. Determinado en la injusticia. ¿Cómo es eso? ¿Sabe usted que fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también hay injusticia? Alguno te va a ver raro, alguno te va a levantar un mal testimonio, te vas a enterar de que algún hermano habló mal de ti. Determinado en la injusticia. Alguna persona te va a hacer algo dentro de la iglesia, tanto afuera como dentro de la iglesia, y tú tienes que determinar tomar la actitud correcta. En una oportunidad me levantaron un mal testimonio en la iglesia. Y yo pude tomar la decisión, porque estamos hablando de determinación, determinar, determinado. Pude tomar la decisión o la determinación de no tratar a la persona. Porque tú hablaste mal de mí. Porque tú me levantaste un testimonio que no era el correcto. Sin embargo, hay personas en la iglesia que porque alguien le levantó un mal testimonio, porque alguien injustamente lo suspendieron, a veces lo que tú crees que es injusto es justo. Porque a veces Dios permite este tipo de evento con un propósito. La Biblia dice en Romanos 8:28: y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y tuve que tomar la decisión correcta. Mi carne me decía algo, pero las escrituras me decían otra cosa. Tú decides, tú determinas qué vas a hacer. Tú determinas perdonar al que habló mal de ti. Tú determinas abrazar al que habló mal de ti. Tú determinas saludar al que habló mal de ti. Tú determinas seguir orando por aquella persona que habló mal de ti. O tú determinas no saludarlo, maldecirlo, verlo con rabia. Eso determina quién eres tú en Cristo Jesús. Tu determinación habla de quién tú eres. Cómo te comportes, eso habla mucho de ti. Y determiné en mi corazón tratar a la persona, seguir saludándola, seguir amándola. Y doy gracias a Dios por esa determinación. Porque si no hubiese sido por eso, hubiera raíz de amargura en mi corazón. Viera a la persona con rabia, con odio, con resentimiento. Pero cuando determiné tomar la actitud correcta, en ese mismo momento Dios sanó mi corazón. En otra oportunidad, también me hicieron otro mal. Yo pienso, lo veo en ese sentido, lo veo así pues. Obraron injustamente. Y hablaba siempre con mi esposa y decía: no me parece, no estoy de acuerdo. Yo no he hecho nada malo. De hecho, llegué a decir eso y quizás eso pasó. Ahora por esto, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? Van a decir que yo soy un pecador. Porque alguien tomó una decisión, quizás direccionado por Dios. Pero pude entender algo, y fue esto: ¿quién era yo en Cristo Jesús? Porque yo pude maldecir, yo pude desearle mal a esa persona, yo pude desear que le viniera las 7 plagas, las 10 plagas, 7 plagas. Yo pude decidir eso. Sin embargo, tomé la actitud correcta, determinación. ¿Cuál fue la actitud correcta?
yo bendecir a la persona, yo orar por la persona, yo estar sumiso a esa persona. Esa es la actitud correcta. Siempre que alguien venga y te haga daño, dos pensamientos estarán en tu cabeza. Pero tú tienes que ser determinado. Tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. Determinados a hacer la voluntad del Señor, determinado a servirle a Dios, determinado a levantarnos y tomar nuestra posición que abandonamos en la iglesia, determinados. Este no es un mensaje cualquiera. Dios te está hablando y yo lo sé. Dios te está hablando y yo lo sé. Gloria a Dios. Tenemos unos ejemplos en la Biblia. En Marcos 5:24, la Biblia nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre y por mucho tiempo sufría con este flujo de sangre. Esto era como lo que le da a la mujer que conocemos como periodo, creo que es periodo. Pero este no era normal, porque una mujer, eso es normal en la mujer, pero eso le dura 3 días, 4 días, quizás una semana. Pero dice que esta mujer tuvo años sufriendo de un flujo de sangre. Y la Biblia nos enseña que este tipo de personas, cuando sufrían de este flujo de sangre, eran consideradas inmundas. Por ende, si ella se acercaba a alguna persona, esa gente tenía que estar alejada, apartada, lejos. No te podían tocar. Si se sentaba en una silla, la silla quedaba inmunda. Si se secaban con un paño, el paño quedaba inmundo. Si te abrazaban o se pegaban de ti, inmediatamente tú quedabas inmundo. Era una ley levítica. Ciertamente eso no tiene nada que ver con inmundicia. Ellos crearon esa ley. Y esta mujer sufría de este flujo de sangre y determinó, diga conmigo, determinó en su mente y en su corazón y a tocar el manto del maestro. Ella dijo dentro de sí: si tan solo, eso se llama determinación, si tan solo tocara el manto, la orilla de su vestido, seré verdaderamente sana. Y aunque había mucha gente a su alrededor y le apretaba la multitud, era algo difícil. Primero, porque no se podía llegar a Jesús por la gran cantidad de personas que había alrededor. Segundo, porque si la llegaban a descubrir acercándose a las personas, este tipo de personas las mataban a piedra, moría insofactamente. Pero ella dijo: yo sé que si me acerco al maestro, yo sé que si yo toco su manto, seré sana. Y no me importa morir en el intento, pero me voy a proponer en mi corazón determinación. Ahí tocar el manto y yo sé que seré sana. Eso habla de determinación. Es otra cosa. La determinación no es otra cosa que tú decidir hacer algo que te va a favorecer, que te va a traer bendición, que te va a llevar a lo alto, que te va a poner en lugares de honra. Y lo haces. No quedate escachapado ahí. No quedate ahí como enanito chiquito, aplastado, mal el ejemplo, como una cucaracha. Sino de que tú determines en tu corazón levantarte y servirle al Señor. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios de determinación. Si tú quieres, escucha lo que te voy a decir. Dios es un Dios de determinación. Si tú quieres, Él te ayuda. Si tú dispones en tu corazón salir de algo, Dios te va a ayudar. Quiero compartir con ustedes un testimonio mío, que me pasó y que de hecho, cuando he tenido la oportunidad de hablarlo en la iglesia, lo he dicho.
En una oportunidad, yo siendo ya caminando en los caminos del Señor, ya siendo yo cristiano, conocí una muchacha supuestamente cristiana. Y como todo cristiano anda buscando su media naranja. Eso no es malo. No era ella es mi esposa. Era otra. Y esa muchacha, entre conocernos y eso y el otro, y me dijo: yo quisiera saber dónde tú vives. Nosotros estamos hablando de personas que aparentemente son hijos de Dios, pues. Y ella fue y me visitó. Se dio la oportunidad de hablar, de llegar a algo, noviazgo, algo. Y el mismo día hubo un besito. Ay, pastor, no diga eso, que lo están grabando. Sí, porque eso fue lo que pasó. Pero pasó algo más allá de un besito. Epa, cuidado con esas mentes. Ya la pusieron a volar. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento ella me dijo estas palabras: hazme tuya. Mi hermano, yo pegué un brinco. Yo solté a esa mujer y me senté en la cama. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Qué va a pasar? No pasó nada, así como lo estoy diciendo, porque yo determiné servirle a Jehová. Yo determiné en mi corazón no pecar. La ocasión, el lugar estaba propicio para hacer lo malo, pero yo tenía principios como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel. Yo conocía la palabra. Yo sabía que tenía que determinar hacer o no hacer algo, y en mi corazón propuse no hacer nada. De esa manera honré a Dios. Y no me da pena dar este testimonio, porque ciertamente lo que te estoy enseñando con eso es que cuando tú eres determinado, puede venir el diablo, puede venir quien sea a incitarte a ti a que haga lo malo, pero tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tú no eres cualquiera, tú eres hijo de Dios. Siempre hay una salida, en Dios siempre hay una salida. Solamente tenemos que determinar. ¿Qué es determinar? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Porque así como nosotros podemos determinar ir a una licorería o ir a un bar, también tenemos opción para determinar no ir. Solo tú tienes que disponer tu corazón, disponer tu mente, llevarlo a los principios, a la palabra de Dios y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo serviré a Jehová con integridad, con amor, con pasión, con temblor, con dedicación, con firmeza. Yo serviré a Jehová. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 4, vamos a leer del 7 al 8. Dice de la siguiente manera: este es Pablo, mi hermano. Sabe que de todos los personajes de la Biblia, a quien yo admiro es a Pablo. Porque Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, un matacristiano, llegó a ser el hombre más parecido a Jesucristo. Íntegro, temeroso de Dios, apasionado por su palabra. Ese fue Pablo. Dice su palabra, segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿su qué? Su venida. ¿Qué dice Pablo en este versículo? ¿Qué nos encontramos en esta palabra? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona, un galardón. Pero dice, no solamente a mí, sino también a todos los que le sirven íntegramente al Señor, los que hacen su voluntad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque ya él sabía que le venía la muerte, ya estaba condenado. Sin embargo, me llama mucho la atención esta palabra: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál fe? La fe de la palabra de Dios, la fe que tú conoces a través de las Escrituras. Esa fe de la cual habla es el conocimiento que Pablo tenía de la ley, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Guarda tu fe, guarda la palabra, sé íntegro, sírvele al Señor, sé temeroso de Dios. Guarda tu fe, todo lo que sabe de la palabra de Dios, cómo debe de comportarse un verdadero hijo de Dios. Guarda tu fe, sírvele al Señor, honra al Señor, guárdate para el Señor. Haz la voluntad del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que derramó su sangre preciosa para que nosotros no fuéramos a ese lugar de condenación, aquel que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, por amor a nosotros. Jesucristo, Dios Hijo. Hay una palabra muy bonita. Filipenses, Josué 1:9. ¿Qué nos dice Josué 1:9? Dice así. La Biblia nos enseña esto y es para ti, iglesia. Vamos a leer a partir del 8. Nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Cuál? La palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, iglesia. Esforzaos, determinaos. Mira que te mando que te esfuerces. Determinación. Me voy a levantar, voy a volver a mi lugar, ya no voy a volver a pecar. Yo soy un hijo de Dios. Determinación. Dios en esta palabra lo que te está diciendo: mira que te mando que te esfuerces. No siempre será sencillo, no siempre será fácil, pero tienes al Dios que te ayuda. Tienes a su Espíritu Santo que te da la fuerza para decirle no al pecado, para volver a tu lugar de donde una vez estuviste y que no estás ahora. Tienes el poder está en ti. Se llama Espíritu Santo.